Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy, como siempre, les traigo un episodio espectacular. Vamos a estar hablando del acompañamiento psicológico en cuidados paliativos. Pero debo hacer una advertencia. Vamos a estar hablando de dolor, de muerte, de duelo, de sufrimiento y de enfermedad. Si alguno de estos temas genera algún tipo de malestar, es mejor que no escuchen este episodio o que lo escuchen en compañía de alguien. No siendo más, ya les presento a la gran invitada que les traigo el día de hoy. Estoy aquí no solo con una gran psicóloga, es también una gran amiga, Ana María Garavito. Ana, por favor, preséntate. ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy Ana María, soy psicóloga, tengo 33 años, soy de acá de Bogotá y no sé qué más decir. Si quieres, cuenta cómo nos conocemos. Pues nos conocemos desde el primer día de pregrado de psicología. Compartimos muchas clases juntas y muchos espacios también, los huecos que nosotros llamábamos en ese momento. Y a raíz de eso, pues nos acercamos un montón, teníamos muchos intereses también en común, terminamos también teniendo muchos amigos en común y hoy en día todavía hay muchas personas conocidas, pues que de alguna u otra forma en algún momento anterior lo hemos conocido y eso nos ha unido tal vez más. Y así fue que nos conocimos, Angie. Claro, y desde el 2011 al 2025, o sea, 14 años de esta hermosa amistad y aquí estás en mi podcast y estoy muy feliz de tenerte. Gracias por invitarme. La verdad es que te invité, Ana, porque pienso que el tema de cuidados paliativos no se habla mucho, creo que conocemos poco desde el enfoque psicológico además, y porque yo te admiro demasiado, o sea, yo sé que la psicología clínica, aunque de pronto la gente no piensa mucho en el cuidado del psicólogo, es compleja porque cargamos con el dolor de otras personas. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo haces? Y yo tengo mis maneras, pero pienso en ti y digo, juepucha, o sea, yo el dolor que cargo a comparación del que tú cargas me parece abismal. Tú ves dolor, sufrimiento, enfermedad todos los días y no sé, como que yo me sentiría impotente. Por eso te quería invitar para que nos contaras un poquito qué son los cuidados paliativos, qué es la psico-oncología y pues ver si podemos ayudar a algunas personas en este tema. Bueno, pues me parece muy chévere, Angie, hablar de este tema porque es un área de la psicología de la que todavía no se habla mucho. Bueno, ahorita, hoy en día y más adelante de pronto lo vamos a hablar. Ya es más, digamos, más fácil encontrar un psicólogo en un hospital, un psicólogo que acompañe a un paciente con cáncer o con otra enfermedad. Entonces, pues la psico-oncología es una rama de la psicología que está más enfocada como a la psicología de la salud y pues es un campo interdisciplinar que con base pues digamos en la parte psicológica también se une un poquito como a los aspectos biomédicos asociados a la enfermedad oncológica, por eso se llama psico-oncología. Y pues digamos lo que buscamos es acompañar a los pacientes, a los familiares, a los cuidadores, al equipo de salud en los procesos de atención de pacientes con cáncer, en la promoción de salud, en la prevención también de la misma y pues digamos como en todos estos cambios, en todas estas respuestas emocionales que surgen tras un diagnóstico oncológico. Ok, ¿y cómo terminaste en ese mundo? Bueno, pues eso fue como una coincidencia, la verdad. En la vida yo había pensado en la rama de la salud, primero porque a mí antes me daban mucho miedo como los hospitales, las enfermedades, la muerte, digamos que no me daba susto en sí misma, pero pues era un tema del que pues nunca pensé que me fuera a interesar. Pero en el pregrado, cuando te acuerdas que hacíamos como las últimas prácticas, pues yo siempre había pensado y voy a hablar ahí de los cambios de la vida y de cómo cuando pues digamos que la vida te pone en donde tienes que estar. A mí me interesaban los niños y te acuerdas que habíamos hablado como de psicología educativa, Me acuerdo. como de tener un jardín, trabajar en un colegio, Hicimos todo muchos esto. planes. Bueno, pues hice práctica ahí y ahí dije, esto como que no es lo mío, pero los niños me gustaban. Entonces dije, yo quisiera trabajar con niños igual. Había una práctica en un hospital de pediatría y me inscribí a esa práctica, pero en ese momento la practicante que estaba iba a continuar otro semestre, entonces la habían cerrado y pues dijeron, hay dos opciones y me acuerdo que eran oncología y trasplantes. Entonces yo me puse en esas dos y me hicieron una entrevista y pues digamos la entrevista, las supervisoras de práctica en ese momento dijeron, Ana, tu perfil va más hacia oncología y yo, ok, no tenía ni idea de nada
Y así llegué a oncología en un hospital y pues aprendí un montón. Mi jefe, que ahora actualmente sigue siendo mi jefe, yo creo que me transmitió ese amor hacia la psico-oncología y hacia los cuidados paliativos también, porque en ese momento de rotación, digamos que cuidados paliativos estaba como teniendo más fuerza y así fue como llegué a este punto y ya cuando terminé la práctica, también por situaciones de la vida, no pude seguir el camino que había pensado que era el mío, entonces me puse a buscar como otras opciones y entre esas opciones dije, ¿por qué no busco algo de psico-oncología y cuidado paliativo? Y así fue que llegué a la maestría que hice, estuve 2 años por fuera haciendo la maestría de psico-oncología y cuidado paliativo y ahí ya pues reiteré el amor hacia lo que hago. Ay, no, Ana, me encanta y lo que te digo, totalmente admirable porque es mucho dolor. Y acá es donde yo también te pregunto, o que podamos explicarle a las personas que nos están oyendo, ¿qué son los cuidados paliativos exactamente? Ok, bueno, pues los cuidados paliativos son una especialidad médica que se centra en los cuidados y el acompañamiento a pacientes que están viviendo una situación de enfermedad crónica, degenerativa, incurable y se centra en aliviar los síntomas, generar confort y también pues acompañamiento en final de vida si la enfermedad sigue avanzando. Entonces, pues digamos que seguramente han escuchado cuidados paliativos y generalmente cuando se piensa en cuidados paliativos pensamos automáticamente es el acompañamiento únicamente a los pacientes con una enfermedad terminal o en fase final de vida, pero no, digamos que el cuidado paliativo se puede hacer y cada vez se está haciendo desde etapas más tempranas de las enfermedades, precisamente para eso, para ayudar a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, aliviar los síntomas por los efectos secundarios del tratamiento o por la misma enfermedad. Y bueno, pues digamos que también desde ahí hasta el último momento. Pues me encanta lo que acabas de decir, porque para mí cuidados paliativos era acompañamiento a la muerte. Y Ujú. no. Entonces, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de cuándo más se acompaña un cuidado paliativo que no requiera, o pues que no significa que la persona se vaya a morir? Bueno, los cuidados paliativos pueden ser cuidados paliativos oncológicos para pacientes con cáncer o no oncológicos para pacientes con otras patologías como EPOC, como falla cardíaca, como de pronto alguna enfermedad renal, como de pronto falla hepática, bueno, otras enfermedades. Pero digamos que un ejemplo, un paciente que tiene un cáncer inicia su tratamiento y pues los efectos secundarios del tratamiento le generan muchas náuseas, mucho dolor, le generan mucha fatiga. Entonces, cuidado paliativo desde un momento temprano puede ayudar a mitigar eso. Y se recomienda que cuidado paliativo se involucre desde el momento hasta el mismo diagnóstico, precisamente para que pues el paciente pueda llevar su proceso de enfermedad de una mejor manera. Me encanta esto que dices también porque entonces esto es algo más bien nuevo, de pronto la psicología entrando a este ámbito, que te has podido dar cuenta que las personas o en este caso los pacientes necesitan y de pronto no se les ofrece o no se les pregunta. Uf, bueno, sí, digamos que no es que sea nuevo como tal, porque desde hace muchos años, afortunadamente en Colombia, pues hay muchas instituciones y muchos lugares en donde ha habido un psicólogo que acompaña a los pacientes en todos sus procesos, pero ahora cada vez se le da como más peso a ese acompañamiento, cada vez somos más conscientes de la importancia de la salud mental, cada vez también los otros profesionales de la salud, y aquí pues estoy hablando más como en los entornos hospitalarios o en los centros médicos, que es pues digamos donde estoy más, cada vez digamos que los demás profesionales son más conscientes también de los beneficios que tiene un acompañamiento de un psicólogo o de un psiquiatra en una unidad, digamos, médica, porque tiene beneficios en adherencia, en menor riesgo de ansiedad, depresión, mejor percepción de calidad de vida. Yo digamos que en lo que he visto en la experiencia, lo que necesitan las personas que están pasando por un proceso de enfermedad es llegar a un lugar donde los traten como personas, donde no sean solamente el paciente del cáncer tal, del tratamiento tal, no, sino que sean Pepito Pérez, que tiene tantos años, que está casado, está soltero, tiene hijos, nietos, que disfruta o que le gusta hacer esta actividad. Eso pienso yo que es lo que más necesitan las personas cuando llegan a un entorno así, porque es muy hostil. O sea, básicamente humanizarlos.
literal. O sea, creo que de pronto uno a veces piensa se necesitan más cosas o desde psicología a veces también esta necesidad de le tengo que entonces de pronto hacer esta prueba y tengo que mirar de pronto cuáles son sus necesidades, pero creo que lo que más necesitan es un acompañamiento compasivo en su proceso. Básicamente, lo que hablamos, compasión, humanidad. O sea, a veces lo más simple es la respuesta. Así es. ¿Ok? Y ahora que nos cuentas de tus pacientes, de lo que has podido observar, pues, ¿qué es lo más duro que has podido escuchar o ver atravesar a estas personas? Pues yo creo que todo en cierto punto es difícil, es duro. El sufrimiento, pues digamos que hay diferentes tipos de sufrimiento y el sufrimiento viene de diversas fuentes. Puede haber sufrimiento físico, puede haber sufrimiento emocional, espiritual, social, existencial. Entonces, digamos que no te puedo decir de pronto como algo que ha sido lo más difícil, pero personalmente o lo que más me toca a mí de pronto son estas personas que no tienen de pronto una red de apoyo como pues tan fuerte, tan grande, o también de pronto por un tema también personal, las personas que se tienen que despedir de sus papás o sus papás se tienen que despedir de sus hijos, tal vez ahí son como de pronto los momentos un poco que a uno lo tocan un poquito más y toca respirar, pausar, salir un momento y retomar. Y mira que acá seguimos hablando de pacientes, gracias por compartirnos tu historia también, lo que pues te impacta y duele. ¿Cómo haces entonces para acompañar a estas personas en sus miedos, en sus dolores, en esta parte emocional? Bueno, y es súper importante hablar también del autocuidado que debemos tener como profesionales. Sí es difícil y sí hay momentos en los que de pronto hay casos que tocan más que otros o hay momentos también en los que uno por también situaciones de la vida está como un poco más cargado. Entonces es muy importante el autocuidado. Yo cuando estaba estudiando hice un entrenamiento en cultivo centrado en la compasión y eso me ayudó mucho, digamos que eran meditaciones, digamos se usaba la meditación como pues instrumento centrado en la compasión y eso pues digamos que me ayuda también por ejemplo hacer como una autoevaluación, digamos que de pronto a veces uno lo hace automáticamente y no es tan consciente, pero siempre intento cuando voy a ver un paciente, cuando lo voy a atender en consulta o cuando lo voy a visitar en su habitación en la hospitalización, mirar cómo me estoy sintiendo y también indagar de dónde, por qué me estoy sintiendo de esa manera para entrar, prepararme. Entonces eso también me ha ayudado un montón. Y también intentar hacer cosas diferentes. Creo que también es muy importante saber que la historia de esa persona no es mi historia. De pronto puede haber cosas similares en algunos aspectos, pero tratar de poner como ese límite, esa es la historia de esa persona, no la mía, y yo vengo a ayudarlo. Hay una figura que a mí me gusta mucho que es la del sanador herido y siempre la pienso, digamos, de una manera sencilla y es que cuando estoy con otra persona, cuando estoy en ese encuentro con ese otro ser humano, hay una parte sana mía que va a ayudar a la parte enferma de esa persona, pero esa persona también tiene una parte sana que ayuda a tratar mis heridas. Entonces lo veo como una, digamos, como una ayuda mutua y eso también me ha ayudado un poco. Y también hacer cosas diferentes, salir de pronto de trabajar y mirar otras cosas, hablar de pronto con personas cercanas a mí, hacer planes con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Eso también me sirve también de desconexión. Muy bien, esto que dices es muy importante. Yo tengo una experiencia también, una de mis prácticas de la maestría fue en el Roosevelt, que es un hospital de Ujú. niños, y yo tengo como dos recuerdos que me marcaron mucho. Uno es que yo estaba encargada del área de crónicos y Ok. eran niños chiquitos que básicamente yo no estaba ahí para los niños, yo estaba ahí para brindarle apoyo a las familias, a los papás, pero era muy desesperanzador ir a esa área de crónicos, ver que no había mejoría. Yo llegaba a mi casa a llorar todos los días. Era súper impactante. Entonces creo que esto que dices es muy importante, el autocuidado, cómo se ve. Yo me acuerdo que después de llorar parejo todos los días por una semana, me apoyé mucho en mi supervisora, me apoyé mucho en mis amigos, en mi familia. Empecé a ir más al psicólogo en ese momento, Ujú. porque sí, los psicólogos también vamos al Vamos. psicólogo, porque es una carga muy grande, cargamos con mucho dolor, que lo que tú dices, hay momentos o personas en las que uno puede conectar más o menos, no es que uno no se identifique con todos, pienso yo, pero pues hay unas historias que por cosas personales pueden conectar más. Entonces Total. esa fue una, como el cuidado del cuidador, la desesperanza que sentí, por eso te digo que te admiro muchísimo. Y me acuerdo de otro caso en el que era una niña como de 4 o 5 años que tenía una condición y los papás acaban de firmar
este documento de no reanimación. Ujú. Entonces, lo que implicaba eso, que básicamente ellos sentían que le estaban dando una sentencia de muerte a su hija. Ese fue mi primer encuentro, a lo que me mandaron sola a mis 22 Me años en la muero. maestría. Total. Y llegué allá, les expliqué cómo era todo, pero yo creo que, como lo explico yo a las personas que me preguntan que cómo hago, es que cuando estoy en el rol de psicóloga, soy súper zen, o sea, como que me logro meter en el rol, estoy ahí para los otros, porque estoy de acuerdo contigo, o sea, mi rol es ayudar a otra persona a transitar su dolor. Pero ya después, cuando me salí de ese cuarto de la clínica, me ataqué a llorar, me fui donde mi supervisora, y me acuerdo que ella me mandó para la casa. Me dijo, como ya hiciste suficiente por hoy, puedes ir a descansar. Sí, yo creo que, digamos, ahí es muy importante también mencionar que somos humanos y que también se vale esa vulnerabilidad y que sí hay casos muy complejos y la verdad, digamos que para hacer también tu primera experiencia como iniciando la práctica, un caso difícil, o sea, lo pienso ahorita y digo, ahorita para mí también sería difícil, ¿cómo será uno cuando de pronto apenas está llegando y está aprendiendo de estas cosas? Creo que también ahí como del autocuidado, y se me olvidó mencionarlo, pero lo veo muy importante, es como tus compañeros de trabajo. Y creo que ahí, digamos, nosotros jugamos un doble rol porque también podemos ser ese apoyo para los médicos, las enfermeras, nutrición, bueno, todas las personas que están vinculadas con un caso, pero también entre nosotros mismos y yo también, digamos, hay momentos en los que les escribo a mis compañeras, tenemos un chat y les digo, uy, esto está súper difícil, o esto me cargó, o voy a tomarme un café un segundo, o a veces también alzar la mano y decir, necesito ayuda con este caso porque me está costando o porque siento que no estoy ayudando como siento que se podría hacer. Entonces eso también, digamos, creo que es importante en el autocuidado y hablar de estos temas como el que te tocó a ti, hablar con esta familia de esta chiquita, también es difícil, pero también ya cada vez somos más conscientes de la importancia de conocer sobre estos temas y de poder hablarlos también desde como ese conocimiento y al poder hacerlo de una manera humana, al final el impacto pues no es que no haya impacto ni no vaya a ser fuerte ni nada, pero sí ayuda a que esas personas que están lidiando con esa situación, pues digamos que estén un poquito pues mejor. Pues ahora que dices que se está hablando más del tema, sí te tengo una pregunta, tú que estás en ese mundo. ¿Cómo crees que sería diferente nuestra vida si habláramos más de la muerte? Uy, sería buenísimo. Pues, o sea, nos quitaríamos una carga bastante importante. ¿Qué pasa? Digamos que la muerte es algo natural y la muerte hace parte de nuestra condición humana. Y si vemos, digamos que ese significado de la muerte ha cambiado a lo largo de los años y de acuerdo a las culturas. En nuestra cultura, digamos en la occidental, nos cuesta mucho y nos cuesta mucho también porque la muerte ha estado ligada mucho a contextos de sufrimiento, de trauma, de situaciones muy difíciles. Entonces eso hace que veamos la muerte tal vez como algo malo o algo negativo. Pero pues la muerte siempre ha estado. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, ver, digamos, por ejemplo, antes que la muerte estaba en las casas. Y si de pronto le preguntamos a nuestros abuelos, bisabuelos, a otras personas o a nuestros papás, cuando se moría alguien, se velaba en la casa. Cuando se moría alguien, el niño estaba presente. Pero pues eso ha cambiado y eso ha limitado. Entonces yo sí creo que el volver a hablar de la muerte como algo que hace parte de la vida nos va a ayudar a que estas conversaciones sean un poco más fáciles de hacer. Nos van a llevar también a que si estamos pasando por un proceso de enfermedad y pues digamos que en algún momento lleguemos a una fase de final de vida, podamos hablar con nuestra familia sobre cuáles son nuestros deseos al final de la vida, qué queremos, qué no queremos, que dejemos también organizadas ciertas cosas. Entonces sí creo que hablar de la muerte nos traería pues muchos más beneficios. ¿Y crees que tu relación con la muerte o tu forma de ver la muerte ha cambiado desde que haces esto que haces? No sé si ha cambiado porque yo desde chiquita tuve una experiencia con la muerte pues de mi mamá y entonces pues ha sido algo que ya me he enfrentado como al peor miedo que de pronto siento que pudiera tener, que es perder a un papá, a una mamá. Perdí a mi mamá, entonces ya digo, si ya como que lo viví, el duelo, todo eso, pero acompañar a personas en enfermedad
y en su muerte, sí me ha enseñado como algunas cosas, o sea, sí me ha mostrado de pronto, no sé cómo decirlo, o sea, es que no son como palabras, no sé cómo ponerlo en palabras, pero sí he visto la muerte como que puede ser bonita en medio de pronto del dolor. Tener la oportunidad de despedirse de un ser querido me parece uno de los regalos más bonitos que se puede tener en la vida. Acompañar también esos momentos, acompañar también a personas que deciden adelantar su proceso de muerte por eutanasia porque tienen un alto sufrimiento. Ahí tal vez creo que ha sido como el mayor aprendizaje, como cambiar un poco ese paradigma que yo tenía y de pronto de que la muerte es natural y que pues tengo que respetar el tiempo y que dentro de la mirada religiosa solo Dios es el que decide cuándo pues se muere una persona, pero también ver y acompañar a estos pacientes que deciden adelantar su proceso me ha generado muchas enseñanzas. O sea, creo que han sido casos en los que yo digo, wow, me le quito el sombrero a esa persona porque pensar también en la propia muerte, complejo, y también me ha hecho pensar como en mi propia muerte y en qué quisiera y qué no quisiera. Sí, es que yo creo que cuando uno se enfrenta a la muerte todos los días, pues cosas tienen que pasar en uno. Por eso te preguntaba y me parece muy lindo esto que dices porque yo sé que para ti Dios es importante. Y como de pronto este cuestionamiento de es la voluntad de Dios, pero a la vez dónde queda entonces mi voluntad y cuál sería ese punto medio, también me parece muy lindo, como que uno se lo pueda cuestionar. No porque esté bien Sí, o esté mal, yo no creo que haya una respuesta correcta para eso, pero por lo menos tener el espacio para cuestionarlo. para hablarlo. Sí, o sea, digamos que esto pues puede traer Polémica. polémica, sí, pero creo que no sé si si la expresión sea ponerme en los zapatos del otro, porque creo que va más allá de ponerme los zapatos, pero tal vez el acompañar sin juzgar ha sido algo súper bonito, porque es escuchar esas historias, esos miedos, esas preocupaciones, es también ver, ok, para ti que es valioso y que es importante y la enfermedad también que te está quitando. Que claro, entonces uno dice, no, pero pues para el dolor, entonces pónganle más morfina, no, pero no sé qué, tratar de solucionar y ahorita que hablábamos del sufrimiento, hay un sufrimiento que nosotros sí podemos prevenir y sí podremos aliviar, pero hay un sufrimiento que podemos es acompañar. Y eso creo que ha sido lo más bonito. Y creo que eso también ha sido como psicóloga, como dejar de pensar en yo que necesito o yo que veo que necesito ese ser humano, sino entrar, digamos, con toda la humildad posible y es ese ser humano que necesita y en qué le puedo ayudar. Y a veces también saber que cuando no puedo aliviar, puedo acompañar. Y eso también me ha ayudado a que haya estas situaciones de sufrimiento, de pronto ya no me cargue como esa mochila de no hice, se murió sufriendo, se murió en una negación desadaptativa, no pude mejorar eso, sino también de yo voy hasta donde el otro me permita y eso también ha sido un aprendizaje importante. Se me hago el ojo. Em, yo creo que eso que dices es divino porque a veces estamos como tan preocupados de aliviar el sufrimiento del otro o mucha gente va al psicólogo porque cree que el psicólogo le va a aliviar su sufrimiento y no es así. Y es que eso que dijiste es espectacular, no es aliviar, es acompañar. Imagínate si viviéramos en un mundo donde no sintiéramos esa carga o esa presión de querer aliviar, porque esto no le pasa solo al psicólogo, o sea, yo lo veo en pacientes, en personas, en En cuando uno los quiere, médicos también. cuando uno le cuenta algo a alguien y la otra persona inmediatamente lo que quiere es solucionar, que lo Ujú. hacen con todo el amor del mundo, pero no es lo que uno necesita en ese momento. Qué lindo poder decir, no es aliviar, es acompañar. Entonces, esto que dices creo que es la reflexión más linda de todo lo que hemos hablado, literal. O sea, espérate, me respiro un poquito. Porque creo que mira que hemos hablado del paciente, hemos hablado del terapeuta, pero también falta otro Otra rol arista. muy importante que es la familia. Ujú. Y acá es donde entramos a hablar del cuidado del cuidador, que también nosotros somos cuidadores, entonces cuidarnos es importante, pero el cuidado del cuidador, que por ejemplo era lo que yo hacía en el Roosevelt con los papás, la familia, era que también hay que darle herramientas de autocuidado a la persona que está cuidando a la otra persona. Sí, digamos que desde psico-oncología, como mencioné al principio, uno de los ejes de intervención es la familia. Entonces procuramos que también en ese acompañamiento brindemos apoyo a los familiares o a los cuidadores, porque a veces también
Hay personas que de pronto no tienen a su familia cerca o su familia está muy chiquita y lo que tienen es un cuidador que no conoce sino desde hace 1 o 2 meses y termina siendo como esa persona que lo acompaña en todo ese proceso. Y sí es súper importante porque la familia y los cuidadores también tienen respuestas emocionales ante el diagnóstico. También tienen síntomas de depresión, también pueden tener ansiedad, también pueden tener síndrome de sobrecarga del cuidador. Entonces, desde la psiconcología lo que miramos, lo que buscamos es prevenir un poquito todas esas situaciones y darles algunas estrategias de autocuidado y también de conciencia y gestión emocional. Entonces, sí es súper importante para la familia. A veces es hasta más impactante y más difícil el proceso de elaboración del duelo por enfermedad y de la enfermedad en sí misma que para el paciente. Cambian dinámicas, cambian roles, de pronto también hay familiares que dejan de pronto de lado algunas cuestiones de su vida para acompañar a su familiar en ese proceso y eso no es fácil. También digamos que en la enfermedad oncológica pues digamos con los tratamientos, hay unos tratamientos en donde tienen que ir los pacientes todos los días, en donde tienen exámenes cada semana, en donde tienen hospitalizaciones largas, en donde también hay cambios, por ejemplo, en cosas tan sencillas como el apetito, y eso les genera también mucha carga a los cuidadores. Por ejemplo, cosas que me he encontrado mucho cuando los pacientes empiezan a perder el apetito, la familia, el familiar que los prepara, que prepara pues digamos la comida o que se la ofrece, se siente mal porque piensa que el paciente está rechazándole la comida. Entonces eso genera un montón de malestar emocional que de pronto uno no se imagina y sí sucede. Por ejemplo, a veces pedir ayuda también se vuelve difícil de hacer, que uno diría, pues eso no es tan difícil, uno dice necesito No, ayuda no es y tan fácil. no, porque está esa creencia de que si yo soy la esposa del paciente, pues tengo que ser yo el cuidador, que si soy el hijo tengo que ser yo y que solamente lo puedo hacer yo. Y pedir ayuda es como una muestra de debilidad, por así decirlo, y nos gusta o queremos ser como Superman y Superwoman en este sentido. Entonces eso ejerce una carga importante. No, y yo también veo mucho en esos casos que quién soy yo para sentirme mal si Ujú, mi pareja, si mi hijo, si mi papá es el que está en la cama con esta cantidad de exámenes todos los días y básicamente en un dolor terrible o muriendo. ujú, ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, mi dolor no se compara, entonces por exacto. eso ni siquiera merezco, entre comillas, que me pongan atención porque yo acá Total, no como estoy que sintiendo uno nada en no, exacto, comparación. uno no quiere ser como el protagonista y uno se invalida mucho. Entonces eso también es súper importante hablarlo desde un comienzo. Digamos que, por ejemplo, en los acompañamientos que yo hago, intentamos desde el inicio hacer un abordaje del paciente y también de la familia para identificar esas necesidades, esas preocupaciones y empezar como a prevenirlo. Entonces también de psicoeducar mucho, como en las respuestas emocionales, porque a veces también es como, no sé si lo que estoy sintiendo está bien, está mal, no sé cómo manejar que estoy triste, pero no quiero que mi familiar que es paciente se sienta mal porque yo estoy triste. El paciente no quiere ser una carga para el familiar, pero para el familiar es importante ayudarlo porque lo hace sentir como útil en esta situación. Entonces son muchas cosas que es importante psicoeducar, que es importante también brindarles como algunas herramientas, estrategias. Eso te va a preguntar, ¿qué herramientas simples como pueden ayudar a estas familias en estos momentos? Ok. Uno, por ejemplo, la planificación de actividades, así como cosas muy puntuales y como sencillitas de hacer. Planificar las actividades y planificar actividades teniendo en cuenta actividades de bienestar propio para el cuidador. Porque como estábamos hablando, dejamos de lado nuestras necesidades. Digamos que yo sugiero siempre como hacer un listado de actividades de acuerdo a cómo les quede más fácil a la familia, sea mensual, sea semanal, sea diario. Cuáles son las actividades que tenemos, cuáles son actividades que son inamovibles. Entonces, por ejemplo, cita con el oncólogo, cita con el paliativista, cita con nutrición, cita con psicología, pues son citas que son importantes cumplir. Entonces, eso no se puede mover. Que, por ejemplo, pongan dentro de los obligatorios ir al gimnasio, salir a caminar, hacerme las uñas una vez a la semana, ir a arreglarme el pelo también, jugar golf. Digamos que las cosas que son de interés y que le gustan a esa persona y que van a servir para su autocuidado, yo sugiero siempre ponerlas como un obligado.
que no necesariamente tiene que ser 1 hora, pueden ser 20 minutos, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser distribuidas. Entonces esa es una herramienta, planificar actividades, mirar cómo esa relevancia, qué tan importante es eso, y esa es una pregunta que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, se acabó el medicamento, es obligatorio que tengo que ir a reclamar el medicamento, pero de pronto en la nevera solo tengo un tomate, tengo una cebolla, tengo 2 huevos. Claro, tengo que hacer mercado porque se me está acabando, pero mañana puedo hacer ese desayuno, entonces no es algo que tengo que hacer ya, ya, ya. También dentro de la planificación de actividades, mirar de esas actividades qué tengo que hacer yo, sí o sí, y de pronto otras cosas que me puedan ayudar otras personas. Y otras personas, estoy hablando de familiares, estoy hablando de vecinos, estoy hablando de la comunidad. Eso también ayuda y ahí uno se da cuenta que puede haber personas que lo pueden ayudar a uno. Entonces esa es una cosa. Otra cosa súper importante, bueno, lo metí en lo de planificación de actividades, pero realizar actividades de ocio y de bienestar ayudan un montón. También hay unas actividades, por ejemplo, como de mindfulness más corticas que nos pueden servir, que son como de descanso puntual. Entonces, por ejemplo, con la comida, digamos que también se vuelve tan automático, entonces sentarse y disfrutar esos 20 minutos que estoy comiendo un alimento ayudan un montón. En la ducha también es uno que yo recomiendo y es ser consciente de la ducha, porque uno pregunta, bueno, ¿y hoy se bañó con agua caliente o agua fría? Y el familiar generalmente dice, no tengo ni idea, no siquiera sé si me bañé. En esos momentos del baño eso se vuelve también un descanso, ser conscientes de ese momento, oler el jabón, la temperatura del agua, usar una esponja, hacerlo más consciente, ayuda mucho. Buscar apoyo y apoyo no solamente en salud mental, sino que si estoy dándome cuenta que estoy teniendo como algunas alteraciones y algunos cambios, o que también las otras personas, me estoy aislando, las otras personas también me están diciendo qué está pasando, pues buscar apoyo de psicología o de psiquiatría también es muy importante, y buscar apoyo de esas personas cercanas. Alzar la mano, decir, estoy en esta situación y necesito que me ayuden con. Y en esa planificación, ahí también se une un poquito, pues va a ser más sencillo. A veces una de las dificultades para pedir ayuda es que uno asume que las otras personas también están ocupadas. Por ejemplo, yo sé que en un mes tengo esta cita médica y yo no lo puedo llevar, o preciso es pico y placa, pues con tiempo puedo decirle a alguien y de pronto con tiempo esa persona se puede organizar y te termina ayudando. No, pues Ana, de verdad, qué herramientas tan valiosas. Estoy, Poquitas. no, pero pues con una es suficiente, ¿sabes? Yo creo que con una persona que escuche esto, que esté pasando por una situación así, se va a sentir muy acompañada, y eso es lo que pues queremos lograr con este podcast, que la gente no se sienta sola, que vea que hay herramientas, que podemos hacer cositas, y al final del día lo que tú dices es levantar la mano y pedir ayuda. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por sacar tiempo. Yo sé que estabas nerviosa, pero ¿qué te pareció al final participar en mi podcast? No, súper bonito, o sea, digamos que creo que hay muchas cosas por decir, creo que hay muchas cosas que sí, que pueden seguir ayudando como a estas personas que están pasando por esta situación. No duden en pedir ayuda, no están solos, digamos que cualquier enfermedad, acá hablamos de cáncer, por psico-oncología, pero realmente hay muchas personas que pueden acompañarlos en cualquier enfermedad que estén pasando, y a los familiares, a los cuidadores también, y saber que el cuidado paliativo existe, que es posible tener un proceso de enfermedad un poco más llevadero, y que también es posible tener un final de vida bonito, si se puede decir la palabra. Espectacular todo lo que dijiste. No te puedo dejar ir sin hacerte unas preguntas rápidas. Ok. Ay, Dios mío. ¿En qué situaciones te sientes vulnerable, Ana? Uy, en un montón, en un montón. Pero me siento vulnerable de pronto cuando estoy muy expuesta. Ok, perfecto. Si te pudieras definir en una palabra, ¿cuál usarías? Uy, yo creo que de pronto nobleza. 100%. O sea, yo te voy a decir que eres bondad personificada. Desde que te conocí ese primer día en pregrado, yo dije, Ana es la cosita más linda y tierna de este mundo. Y lo sigo pensando. Ay, gracias. Si me pudieras definir a mí en una palabra, ¿cuál usarías? Yo te definiría, Angie, como chispa. Me gusta. Gracias. Sí, siempre, desde que te conocí, o sea, digamos dentro también de ese grupo y todo, siempre brillas. Ay, mucha linda, gracias. Yo pensé que era chispa como por energía. No, bueno, también, pero también de luz, o sea, como que llegas a un sitio y generas como
sí, una chispa, como iluminas, como que algo bonito. Mm, Me encanta que hayas venido a mi episodio, gracias por Gracias por acceder. invitarme, No, yo Angie. sé que cuando te lo propuse, tú dijiste, espérate, no, 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 yo pensé que era más adelante, sino que pues quise aprovechar e invitarte, ya que nos Bueno, vimos para comer. Y gracias, gracias, gracias por todo tu conocimiento, gracias por lo que haces. Me parece admirable, me parece valiente, me parece increíble y estoy demasiado orgullosa de ti, de verdad. Yo creo que no hablamos lo suficiente las personas que se dedican a esto y yo creo que tú eres una persona que representa divinamente toda tu profesión. Gracias por lo que haces, gracias por venir y no sé si quieras decir una última cosa antes de despedirnos. no, pues yo creo que, digamos que también es agradecer a las personas que me han permitido acompañarlos en este proceso, porque realmente los recibo con mucho amor, porque han sido también maestros para mí y porque le han sentido como a mi vida en parte y porque también me han hecho disfrutar de pronto más la vida. Entonces, gracias también a ellos. Lo que me llevo del episodio de hoy es que más que aliviar es acompañar. Entonces, muchísimas gracias, Ana, por venir, por tu conocimiento, por tus herramientas. Y nada, nos veremos en el siguiente episodio donde seguiremos profundizando en este mundo emocional. Chao. Chao.